Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría enorme me da tenerlos de vuelta. ¿Cómo están mis amores? Espero que estén teniendo un día lleno de luz, energía positiva y mucha felicidad. Yo por mi parte estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque a mí, sinceramente, me tiene completamente fascinada. Ya saben que este espacio es un rincón dedicado a mis grandes pasiones, el mundo del entretenimiento, las series turcas que nos roban el corazón, las historias de amor que nos hacen suspirar. Y hoy tenemos un auténtico bombazo. Vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos, que nos importa a todos, que nos hace vibrar el amor. Pero no se trata de cualquier charla, mis amores. Hoy nos adentraremos en el universo de una de las actrices más queridas, admiradas y talentosas de Turquía, la maravillosa Demet Özdemir. Para aquellos que por alguna extraña razón, aún no conocen a esta estrella brillante, déjenme decirles que Demet es una actriz con un talento descomunal, con una presencia que cautiva, y con un encanto que traspasa la pantalla. La hemos visto brillar en series icónicas como Erkencikus, donde nos enamoró con su personaje de Sanem, o en Doğduğun Kaderindir, donde demostró una versatilidad actoral impresionante. Y por supuesto su belleza y su estilo impecable la han convertido en un referente de moda y elegancia. Pero lo más interesante de todo, mis amores, es que Demet Özdemir fue vista en el aeropuerto. Sí, como lo oyen. Y no cualquier aeropuerto, no, sino uno de esos que están siempre llenos de gente, de luces, de cámaras, y donde cualquier encuentro casual puede convertirse en un evento mediático. ¿Y qué hacía Demet allí? Pues al parecer revelando secretos sobre el amor. Un bombazo, ya les digo. Sí, así como lo escuchan. En medio de la prisa y el bullicio del aeropuerto, en un encuentro que, quién sabe, quizás no fue tan casual como parece, Demet compartió algunas reflexiones sobre sus experiencias personales, sobre cómo ve el amor, sobre cómo encontrarlo, cómo cuidarlo, cómo mantenerlo vivo. Y como buena fan, como una auténtica seguidora que se precia, me puse a investigar y a recopilar toda la información posible para compartirla con ustedes. No me podía perder esto. Así que prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en las palabras de Demet Özdemir en ese aeropuerto. Vamos a analizar sus reflexiones, a buscar entre líneas, a desentrañar los misterios del amor, a entender que podemos aprender de sus experiencias. ¿Están listos para descubrir los secretos del amor, según Demet? Yo estoy más que lista. Pero antes de empezar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, que tanto amo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y por supuesto déjenme un like si les gusta el tema, si les gusta la energía que les transmito, si les gusta la información que les comparto. Un like es un abrazo virtual, así que no sean tímidos. Ahora sí, vamos a ello. Bien, parece ser que Demet Özdemir, en su encuentro en el aeropuerto, se mostró abierta, sincera y muy accesible, algo que la caracteriza y que la hace aún más querida por su público. Si bien no existen vídeos oficiales de este encuentro, fuentes cercanas y periodistas que estuvieron presentes, compartieron algunos detalles de sus declaraciones, de sus reflexiones sobre el amor. Y por supuesto yo, como su fiel seguidora, me encargué de recopilar todo lo que pude para ustedes. Lo primero que destacó Demet, y esto es algo que me pareció fundamental, fue su visión del amor propio. Y cómo no iba a serlo. Demet enfatizó con una convicción que se podía sentir en el aire, la importancia de amarse a uno mismo antes de poder amar a otra persona. Dijo palabras más, palabras menos, algo así como: si no te amas a ti mismo, si no te valoras, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? ¿Cómo puedes pretender construir una relación sólida si no tienes una base sólida contigo mismo? ¡Qué gran verdad! Esta es una lección fundamental, mis amores, una lección que a menudo olvidamos en la búsqueda frenética del amor romántico. Muchas veces nos enfocamos en buscar el amor afuera, en encontrar a esa persona especial, el príncipe azul o la princesa perfecta, que nos complete, que llene nuestros vacíos, que nos haga felices. Pero olvidamos que la verdadera base de una relación saludable y duradera es el amor propio. Es el amor que sentimos por nosotros mismos, la valoración que tenemos de nuestras cualidades, el respeto que nos profesamos, la aceptación de nuestras imperfecciones.
Demet, con sus palabras sabias y llenas de experiencia, nos recuerda la importancia de cuidar nuestra autoestima, de ser felices con nosotros mismos, de conocernos, de valorarnos, de reconocer nuestro valor intrínseco. Nos recuerda que la verdadera felicidad viene de adentro, no de afuera. Y que solo cuando nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos, podemos estar en condiciones de amar a otra persona de manera sana y genuina. Y por supuesto de atraer a nuestra vida a personas que nos amen y nos valoren tal como somos. Otro punto clave, y esto es algo que me encanta, que Demet mencionó, fue la comunicación. La comunicación es la clave de todo, mis amores. Según las fuentes que consulté, Demet hizo mucho hincapié en la importancia de comunicarse abierta y honestamente con la pareja. Dijo con una sonrisa seguramente y con la sabiduría que le da la experiencia, el amor no es solo sentir, es hablar. Es expresar tus sentimientos, tus miedos, tus expectativas, tus deseos. Es compartir lo que te pasa por la mente y por el corazón. Si no hay comunicación, la relación no puede sobrevivir, es como un jardín sin agua, se marchita. ¿Cuánta razón tiene? Es algo que todos sabemos, que todos hemos escuchado, pero que a veces olvidamos en el torbellino de la vida diaria, en medio de las responsabilidades, el trabajo, las presiones. La comunicación es el pegamento que une a las parejas, la base sobre la cual se construye la confianza, la complicidad, la intimidad. Es el puente que nos permite conectar con el otro, entenderlo, comprenderlo, y construir un vínculo profundo y significativo. Demet, con su experiencia, nos recuerda que debemos ser transparentes con nuestros sentimientos. Que debemos aprender a expresar lo que sentimos, tanto lo bueno como lo malo, sin miedo, sin vergüenza, sin tapujos. Nos recuerda que debemos aprender a escuchar a nuestra pareja, a prestar atención a sus palabras, a sus gestos, a sus silencios. Debemos ser empáticos, ponernos en su lugar, tratar de entender su punto de vista. Es fundamental, mis amores, expresar lo que sentimos, tanto lo bueno como lo malo, para construir una relación fuerte y duradera. También, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención y que me pareció muy interesante, Demet habló sobre la importancia de la individualidad en la pareja. Al parecer, resaltó con una claridad admirable, que no se trata de perderse en la otra persona, de fusionarse hasta desaparecer, sino de mantener cada uno su propia identidad, sus propios intereses, sus propios amigos, sus propios sueños. ¿Y qué importante es esto? El amor no significa anularse a sí mismo, comentó. Es importante tener tu propio espacio, tus propios sueños, tus propios amigos, tus propias pasiones. Una pareja debe apoyarse mutuamente en sus objetivos, en sus pasiones, en sus deseos. No deben ser dos mitades de una naranja, sino dos naranjas completas que se complementan. Deben ser dos personas que se admiran, que se respetan, que se impulsan a crecer, pero que conservan su propia esencia. Esta idea, mis amores, me parece sumamente importante y valiosa. ¿Cuántas veces vemos parejas que al inicio de una relación tienden a fusionarse? A dejar de lado sus propios intereses, sus amigos, sus pasiones, sus metas por estar siempre con la pareja. A vivir en función del otro. Pero a largo plazo esto puede ser perjudicial para la relación, puede generar frustración, resentimiento, y en última instancia, puede llevar a la ruptura. Demet, con su sabiduría, nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra individualidad. De seguir creciendo como personas, de no descuidar nuestros propios intereses y sueños. De apoyar a nuestra pareja en su crecimiento individual, en su búsqueda de la felicidad, en su realización personal. Y por supuesto de que nos apoyen a nosotros en la nuestra. Además de estos consejos fundamentales, Demet también habló sobre la importancia de la confianza en la pareja. ¿Y qué decir de la confianza? La confianza, mis amores, es la base de cualquier relación, sea amorosa, de amistad, familiar o profesional. Sin confianza una relación no puede prosperar, no puede florecer, no puede sobrevivir. Demet enfatizó que la confianza se construye con el tiempo, con acciones y palabras coherentes, con el cumplimiento de promesas. La confianza se gana, no se exige. Es un proceso largo y constante que requiere dedicación, honestidad y respeto. Si hay dudas, si hay mentiras, si hay secretos, si hay falta de transparencia, la confianza se rompe, se quiebra, como un jarrón de cristal. Y así es, mis amores. La confianza es como un cristal precioso, una vez que se rompe es muy difícil, casi imposible, de reparar.
Demet nos recuerda la importancia de ser honestos, de ser fieles a nuestros valores, de ser transparentes con nuestros sentimientos, de cumplir con nuestras promesas, de mantener nuestra palabra. Nos recuerda que la confianza se construye con cada acción, con cada palabra, con cada muestra de afecto, con cada gesto de apoyo. También mencionó algo que es sumamente valioso y que a veces olvidamos, el tema del respeto. El respeto, mis amores. El respeto mutuo es esencial en cualquier relación, y Demet enfatizó la importancia de valorar a la otra persona, de escuchar sus opiniones, de tratarla con cortesía, con consideración, con empatía, con dignidad. En el aeropuerto Demet dijo con firmeza y convicción, sin respeto, no hay amor. Si no respetas a tu pareja, si no valoras sus opiniones, si no te preocupas por sus sentimientos, la relación está destinada al fracaso, es como un barco sin timón, que va a la deriva. El respeto implica reconocer la individualidad de la otra persona, aceptar sus diferencias, sus imperfecciones, sus errores. Implica tratarla con dignidad, con amabilidad, con consideración. Es fundamental escuchar activamente, prestar atención a lo que dice, considerar sus sentimientos, evitar cualquier comportamiento que pueda resultar ofensivo o hiriente. Demet con su consejo nos recuerda la importancia del respeto como pilar fundamental para construir una relación duradera, satisfactoria y llena de amor. Una relación donde ambas partes se sientan valoradas, escuchadas, comprendidas y amadas. Por último, pero no menos importante, Demet tocó un tema crucial, un tema que a menudo nos cuesta enfrentar, pero que es esencial para la vida, el perdón. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Es inevitable. Y en el contexto de una relación, aprender a perdonar es fundamental, es liberador. El perdón no significa olvidar, compartió Demet, sino liberarse del resentimiento, de la amargura, del dolor. Si no perdonas, te estás haciendo daño a ti mismo, estás atascado en el pasado, impidiendo que tu corazón sane y que tu relación avance. El perdón no es fácil, mis amores. Requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere voluntad. Implica dejar ir el rencor, la rabia, el dolor, la tristeza. Implica dar a la otra persona la oportunidad de enmendar sus errores, de aprender de ellos, de crecer. El perdón permite sanar las heridas, fortalecer el vínculo, construir una relación más sólida, más resiliente y, por supuesto, más feliz. En resumen, las palabras de Demet Özdemir en el aeropuerto nos ofrecen un valioso compendio de consejos sobre el amor. Nos recordó la importancia de amarnos a nosotros mismos, de comunicarnos abiertamente, de mantener nuestra individualidad, de construir confianza, de practicar el respeto y de aprender a perdonar. Son lecciones valiosas, mis amores, que podemos aplicar en nuestras propias relaciones, y que nos pueden ayudar a construir relaciones más saludables, más felices y más duraderas. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Que les haya servido, que les haya inspirado, que les haya dado herramientas para reflexionar sobre el amor y sobre sus propias relaciones. A mí sinceramente me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, con mi comunidad. Saber que puedo ser de alguna manera una guía, una compañera, una amiga, me llena de alegría y satisfacción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con los consejos de Demet? ¿Les resonaron sus palabras? ¿Tienen algún otro consejo sobre el amor que les gustaría compartir? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus experiencias, aprender de ustedes. Son una parte fundamental de mi canal, de mi vida. Y no se olviden, mis amores, de darle like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les sirvió de algo. De compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que les pueda ser de utilidad. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y de energía. Hasta pronto, mis amores. Chao.